Atmósfera grafoscópica. A ver, Marta, entonces, ¿qué es grafoscopía? Grafoscopía es una técnica, es un método, es una ciencia, es grafotecnia, es grafología, es grafonomía, o simplemente es a nuestro leal saber entender. ¿Qué es? Ahorita vamos a diluir todas esas dudas y vamos a esas inquietudes que también todos tenemos. Entonces, vamos a empezar a ver y a revisar el concepto de grafoscopía. No se lo pierdan, amigos. Comenzamos. Muy bien. Y fíjate, Marta, bueno, tú y yo ya sabemos eso, ¿no? Que la palabra grafoscopía, pues es la más actual, porque en realidad esta palabra ha tenido muchas modificaciones a través del tiempo. En otros países se les denomina de otra manera, y esto ha sido por la evolución que ha habido, ¿no? En los estudios, etcétera. Digamos que grafoscopía es de lo más nuevo, pero estamos hablando de los años 60 para acá, ¿no? Antes para atrás se le denominaba de diferentes formas, porque pues había otras creencias también aparte, ¿no? Y también pues va a depender del país en donde se esté hablando de este tema. Pero vamos a hacer algo, mira. Nosotros sabemos que la grafoscopía es lo más actual, ¿sí? Es el término más actual. Entonces va a ser bien interesante que hagamos una línea del tiempo para ver cómo fue evolucionando esta palabra, pero vamos a empezar por lo último. Vamos a empezar por la palabra en sí, grafoscopía. ¿Qué te parece? Para ya que una vez nuestros amigos comprendan qué es esto de la grafoscopía, podamos ver cómo fue evolucionando y llegamos otra vez al círculo. ¿Qué te parece? Me parece bien, pero ante todo tenemos que empezar por la base. Simplemente conocer la palabra grafoscopía. Y la palabra grafoscopía, para los que hemos estudiado la materia, sabemos que viene del griego, más griego, en donde es grafos o grapé, pero a nuestros amigos, discúlpenme, porque no tengo la pronunciación griega, entonces, si alguien de nuestros amigos sabe cómo, por favor, díganos cómo se... Tenemos años en esto y no sabemos pronunciar todavía. No sabemos pronunciar en griego, pero bien, regresando a lo que grafos, es grafos y grapé, significa lo que es la escritura. Y lo que es escopen, me doy cuenta, perdón. Pues copia, incluso en copia, efectivamente, significa estudio. Entonces, si juntamos esas dos palabras, tenemos el estudio de la escritura. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pues estamos de acuerdo que todos estudiamos la escritura. Entonces, básicamente, digamos que grafoscopía, de acuerdo a su desglose etimológico, es el estudio de la escritura. Por supuesto. Suena sencillo, ¿no? Sí, suena muy sencillo, pero la realidad es más complicado. Sí. Y obviamente, a través de todos nuestros programas, vamos a ir enseñando muchas cosas sobre esto. Pero bueno, vamos a la línea del tiempo, ¿qué te parece? Me parece bien. Para desenmarañar todo esto, vamos a ver qué autores han hablado de la grafoscopía, cómo les han nombrado en diferentes países. Por lo pronto, recuerden, grafoscopía es el estudio de la escritura. El para qué lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí. Ahorita, por lo pronto, vámonos a la línea del tiempo. Bueno, pues mira, vamos a empezar, ¿no? Con esta línea del tiempo. Resulta de que en España, por ahí en el año de 1963, conste que yo no había nacido en 1963 todavía, porque por si Ay, por favor. Bueno, no vamos a hablar de eso. Continúa, por favor. ¿Por qué no luego? Bueno, seamos serias. Ajá, sí, nuestros amigos están esperando. Okay, bueno. Resulta que por ahí en España, en 1963, surgió por ahí lo que en la actualidad denominamos al padre de la grafoscopía moderna, ¿no? Que se llama Félix del Balatierro, ¿sí? Este señor escribió un libro que se llama Grafocrítica, el documento, la escritura y su proyección forense.
De hecho, por ahí nuestros amigos que sean unos expertos en grafoscopía, inmediatamente lo van a identificar. Bueno, pues resulta de que en este libro, para él no existía la palabra grafoscopía, era la palabra grafotecnia. O sea, en España, en esos años, se le llamaba grafotecnia. Y para él, todo giraba alrededor de la grafotecnia. Fíjate cómo la definía, ¿eh? Definía a la grafotecnia como la ciencia general del grafismo. Para nuestros amigos que no saben qué es el grafismo, bueno, según la Real Academia Española, dice que cada una de las particularidades de la letra de una persona es el grafismo. Es decir, imagínense una A y cada partecita de la A es un grafismo. Así. Perdón que te interrumpa ahí. A ver. Estamos hablando que dice que es una ciencia. Él decía que la grafotecnia es una ciencia general del grafismo. O sea, de cada parte del grafismo, valga la redundancia, ¿no? Pero espera, aquí suena como que dices tú, bueno, ¿y qué chiste tiene esto, no? O sea, bueno, sí tiene chiste, porque aparte, este señor dividía la grafotecnia en dos. O sea, el general es la ciencia general del grafismo, pero la dividía en dos. Y decía, a ver, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber las formas del grafismo? ¿Nada más? Ah, bueno, entonces tengo diferentes términos para saber las formas del grafismo. Por ejemplo, una es la caligrafía, ¿sí? Que significa escritura bella. La otra es la paleografía, que es la que estudia la escritura antigua, ¿no? Luego teníamos la estenografía, que es el estudio de la escritura rápida. Luego tenemos la criptografía, que es la escritura que está escrita en claves. Entonces él decía, ¿tú quieres saber cualquiera de estas cosas? Ah, bueno, pues estudia caligrafía, paleografía, etcétera, ¿no? Ah, no, pero no quiero conocer la forma del grafismo. Yo tengo una finalidad. Ah, entonces, a la grafotecnia le vamos a llamar grafología, pero la grafología es el conocimiento psíquico a través de la letra. O le vamos a llamar diplomática, que es la autenticidad de un documento antiguo. Si se fijan, ya es como más de investigación aquí, ¿no? O le vamos a llamar grafocrítica mejor, que es autenticidad de los documentos modernos. Ya grafocrítica empieza como a sonarme más moderno eso, ¿no? O grafofisiología, que es el conocimiento fisiológico de la escritura. Está medio raro, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿No? Y por último, grafonomía, que son denominaciones del grafismo. Entonces, si te fijas, este señor del Balatierro, a la grafoscopía le denominaba grafonomía y dependiendo de lo que quisiera saber de la letra, ¿no? Tenía sus clasificaciones. Pero pues la verdad que yo la siento como muy grande en relación a lo que ahora es grafoscopía, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo yo que no había tal conocimiento, no había tal investigación. Sin embargo, de que era una persona adelantada a su tiempo, en definitivo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque incluso esas clasificaciones que hace para el análisis de la escritura, aún a la fecha, se siguen dando bajo diversas circunstancias. Y en otros países. En otros países. Se les llama algo parecido a esto. Exactamente. ¿No? Y bajo otros contextos, ¿no? Claro. No, y de hecho, fíjense, él englobó todos los términos en la grafotecnia, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a ver que ya después los diferentes autores los han sacado para desmenuzar cada uno de ellos, ¿no? Vamos con otro, mira. Por ejemplo, en 1975, Javier Orellana, pues, ¿no? Escribió Tratado de Grafoscopía y Grafometría. Ahí sí ya usa los términos grafoscopía y grafometría en 1975, ¿sale? ¿Qué define como grafoscopía? Voy a leer textualmente lo que este señor decía en su libro, ¿no? La grafoscopía, como su nombre lo indica, estudia de alguna manera objetiva la escritura. Esto es lo que se observa fácilmente de ella. Es decir, ves la escritura y lo que observes, nada más, ¿no? Sí, ahí, perdón, es los aspectos generales. Puede ser que después vamos a estudiar qué son esos aspectos. Así es. Pero muy después, ¿no? Muy después. Dice, desde luego,
con el único medio de la visualidad. Es decir, fíjate, para él la grafoscopía es el estudio de la escritura, pero únicamente utilizando la vista. O sea, sin ayudarte de ningún otro de objeto, una herramienta, no, de ninguna herramienta, ningún equipo. Ajá. Según Orellana Ruiz, eso es la grafoscopía, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que también esta palabra ha venido de alguna manera evolucionando. Después, fíjate, dice que, por ejemplo, por otra parte, por ejemplo, la grafoscopía y la grafometría, acuérdense que su libro se llama Grafoscopía y Grafometría, ¿no? Pero por otra parte, la grafoscopía y la grafometría, las dos dice que son ciencias, más no artes. Sin embargo, ¿te acuerdas que Félix del Balatierro pone que es un arte? Pero ahí sí yo creo que habría que hacer pausas, ¿no? Pausas en el sentido de esas palabras de ciencia, de arte, de estudios, etcétera, que vamos a ir viendo, pero posteriormente. Sí, claro, vamos a ir desglosando todo, ¿no? Bueno, decía, entonces, por otra parte, la grafoscopía y la grafonomía son las ciencias, que no son arte, que se dedican al estudio de la escritura en sí. Volvemos a lo mismo, estudio de la escritura, ¿no? Pero no de la forma, con el objeto de determinar por medio de la observación y con la ayuda de otras ciencias. Pero vamos a hacer la diferencia de la grafoscopía con la grafometría, ¿no? ¿Qué dice que es por ejemplo, la grafometría? Dice que la grafometría descriptiva, ¿no?, nos enseña la ciencia de la extensión de las líneas, los planos, las figuras y curvas usadas en la escritura. En este estudio conocemos las propiedades y señalamos los distintos aspectos y dimensiones adoptados para cada grafismo. En pocas palabras, quiere decir que la grafometría es la que estudia el grafismo, pero a través de medidas. Ahí es más que nada la obtención de resultados con medidas o con cuestiones, o más bien aspectos cuantitativos. Exacto, es con aspectos cuantitativos. Ya se me está secando la garganta. Es agüita. Bueno, aquí lo importante que entiendan nuestros amigos es que en todo momento vamos a estar hablando del grafismo, que ya dijimos que son los nombres que se le da a cada parte de la letra, ¿no? El estudio de las letras, básicamente, ¿no? Porque cada autor va a estar nombrando grafismo, ¿vale? Bueno, tenemos un tercer autor, ya estamos hablando del año 2000, son españoles, es Antonio Vega Ramos y Miguel Ángel Robles Llorente. Tienen un libro que se llama Grafoscopía, identificación de escritura y firmas. ¿Okay? Aquí ya estamos hablando de España. Ellos definen a la grafoscopía, ya están usando el término grafoscopía, que dice, del griego grafo, que es escribir, como lo dijo Marta, que es escribir o escritura, y escopio, que igual y por ahí nos van a ayudar, ¿no? A ver si alguien sabe, sí, por favor, cómo se pronuncia bien esto, que significa observar, examinar. Dice, y el sufijo ia, o sea, grafoscopía, ¿no? Que le añade la condición de estudio o doctrina acerca de. Dice, es la ciencia que, mediante la aplicación de técnicas basadas en el estudio de las características morfológicas de conjunto, morfológicas es de forma, ¿sí?, y fundamentalmente de los gestos tipo, más adelante vamos a ver qué es eso de los gestos tipo, trata de identificar al autor de una firma, comparándola con algunas que son originales del mismo autor. De hecho, aquí ya nos está diciendo hasta el cómo se va a hacer, ¿no? Esta nos está dando método. O sea, no solamente nos está describiendo grafoscopía, sino ya hasta nos está dando la pauta para hacer un análisis en materia de grafoscopía. Nos está dando ya casi la metodología, ¿no? Y luego aquí dicen ellos, conviene aquí, antes de entrar en la descripción de las fases y características del método grafoscópico, aquí ya van de un método, ¿no?, hacer una delimitación terminológica por la confusión, fíjense, ellos coinciden con nosotros, ¿no?, con la confusión actualmente existente entre los términos grafotecnia, diplomática, grafocrítica, grafonomía, grafoscopía y el más conocido que es el de peritación caligráfica. Fíjate, todos esos términos se le da a la grafoscopía.
Sin embargo, fíjate, todos los autores están de acuerdo en que el término menos adecuado para esto, el que menos encaja, es la de peritación caligráfica. ¿Y sabes por qué? Porque usan la palabra caligrafía. Y ya quedamos que caligrafía, pues es el estudio de la escritura bella, que es un arte. Entonces, es la que menos encaja aquí. Correcto. Y estos autores pues, están de acuerdo en eso. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Sí. Sí, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver aquí esa cuestión. Bueno, después estos mismos autores nos van a definir lo que es la diplomática. Dice que la diplomática se refiere al estudio del documento antiguo. ¿Con qué documentos antiguos se nos ocurre que estudiaría la diplomática? ¿Códices? Puede ser, códices. Hasta nos vamos hasta Egipto y todo eso, ¿no? ¿Papiros? Papiros. Exactamente, todo eso estudia de la diplomática. No creo que algún día nos vaya a caer algún asunto. No lo creo, pero bueno. De ese tipo, ¿no? Ajá, o sea, yo tampoco creo, pero bueno. Que nos llegue un papiro por ahí de Egipto y, a ver, hagan de esto. Pues, como que no lo creo. No creo, ¿verdad? Pero bueno, todo puede suceder, ¿no? Claro, claro. Todo puede suceder. Bueno, después define a la grafonomía. Dice, no es más que una parte de la grafocrítica. O sea, ya nos regresamos entonces a como otra vez a como empezó con Félix. No es más que una parte de la grafocrítica, referida exclusivamente a la clasificación y denominación de los grafismos y de sus características, como complemento indispensable del resto del estudio y vía para llegar a la conclusión de autenticidad o falsedad, ¿no? Y por último, estos señores dicen que la grafotecnia, que es el otro término, abarca a todo lo anterior. ¿Se acuerdan que Félix del Balatierro decía eso? Sí. Que grafotecnia abarcaba todo y era todo su mundo. Entonces Félix del Balatierro en el 63 no andaba tan errado a los conceptos de ahora del 2000, ¿no? Y tenemos que aceptar de alguna manera que existen todos estos conceptos. O sea, no nos vamos a encasillar en grafoscopía, sino que existen todos estos conceptos, nada más que en nuestro país, pues es grafoscopía, ¿no? Bueno, y por último, tenemos que estos autores, Antonio Vega y Miguel Ángel Robles, pues están muy de acuerdo, ¿no? En que tenemos que, volvemos a lo mismo, aceptar todos los términos que nos han dado durante todo este tiempo, los diferentes autores y en los diferentes países, pero en España, pues se sigue diciendo grafotecnia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Vamos bien con la...? Sí, aquí es importante... Tiempo, con la línea del tiempo. Sí. Aquí también va a ser importante que también aterricemos en la parte aquí, de manera local, en México. Porque si bien dices que muchos de los autores pues manejan algunos términos diferentes, ¿no? Algunas palabras para mostrar lo que es la palabra grafoscopía, pero, por ejemplo, bien dices, ¿no? La caligrafía o la grafología con respecto a grafoscopía es distinta aquí en México, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que lo vamos a ver cuando ya aterricemos a México, porque ahorita estamos como todavía viendo algo medio antiguo, bueno, ni tan antiguo, vamos en el año 2000, ¿no? Pero sí con otros autores y en diferentes partes del mundo, pero al último ya vamos a hablar de lo más actual y específicamente en México, y vamos a ver cómo en México, aún en México, sigue habiendo desavenencias, de hecho. Correcto. Pues como verán, amigos, esto es un tema muy amplio y solo estamos tratando el puro concepto. El concepto y de dónde viene todo esto. Entonces, yo creo que esto nos vamos a ir a otra sesión y para ir armando más de los autores, porque es muy importante que conozcamos las bases de la grafoscopía. Claro que sí. Esperemos que esté siendo de interés este tema. Vamos a abarcar muchísimos temas, pero antes sí necesitamos tener bien claro esto. Porque, por ejemplo, si de repente decimos, ¿te acuerdas cuando Félix del Balatierro decía la grafotécnica? Bueno, ya nuestros amigos van a saber de qué estamos hablando y de qué tiempos, y etcétera, ¿no? Correcto. Y bien, bueno, pues les agradecemos que hayan estado en esta charla con nosotros de atmósfera grafoscópica. Y recuerden, cuiden bien su firma y dónde la estampan, porque tu
firma es tu identidad. Así es, amigos. Bye. Esto fue Atmósfera Grafoscópica. El contenido de este programa es la opinión exclusiva de las presentadoras y de los participantes.